Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzbi Ben Daniel. Hermanos, el día de hoy vamos a dar continuación con el estudio de la Parashá, la reflexión que hacemos semana a semana. Y hoy corresponde la Parashá número 31, la cual lleva por título la palabra Emor. Emor. Tal vez el hermano Tzvi ahora nos amplía un poquito más con respecto a este término. Esta Parashá inicia en Levítico 21:1 y concluye Levítico 24:23. Hermosísima parashá, una de las parashá más importantes, tal vez podríamos decir, la cual incluye la mención de las fiestas solemnes y del Altísimo. También se nos habla acerca de ciertos detalles con respecto a la santidad de los sacerdotes, las ofrendas. También se nos habla acerca del aceite para las lámparas, se hace mención del pan de la proposición y todos estos elementos en el tabernáculo, y finaliza con un tema también bastante polémico que va relacionado al castigo de blasfemar el nombre de Jehová. Muy interesante, esperamos, hermano, sea de bendición. Hermano Miguel, hermano Etzbi, bienvenidos. Shalom, shalom. Shalom, querido Harold, Miguel, a todos los que nos están escuchando. Como bien decías, el nombre de la parashá es Emor, que tiene que ver con el verbo decir. Okay, interesantemente, a veces se utiliza el verbo daber, la mayoría de las veces. Daber es hablar, y Emor es también, es como hablar y decir, dos palabras distintas. Emor es el verbo que aparece en Génesis 1 cuando dice, y dijo Elohim, que sea tal cosa en cada uno de los días de la creación. Un breve comentario que quería hacer es, siempre hay que tener en cuenta que a pesar de que la Torá está dividida en parashot, y estamos haciendo este estudio que está dividido en secciones, obviamente la Torá no estaba dividida en secciones cuando le fue dada a Moisés o cuando fue toda compilada, los escritos más antiguos, que no tenían esta división en capítulos y versículos. Esto fue algo que se le agregó para poder simplemente estudiarlo, para poder sacarlo en partes y hacer comentarios, toda la literatura rabínica, etcétera, y se pudo estudiar de esa manera. Pero la Torá es un cuerpo unificado, de un escrito unificado. Entonces, esta parashá obviamente está conectada a la anterior. La gente tal vez no se acuerda o no escuchó o no la siguió, pero veníamos hablando de temas de santidad. Sí, para todos los israelitas, que tenían que ser un pueblo apartado. Y de la misma manera, hablamos ya de leyes y preceptos para los Kohanim, y esto es algo que lo vemos constantemente en el libro de Levítico. ¿Por qué? Todos estos preceptos son para el orden levítico, los sacerdotes que están diferenciados de entre Israel, ¿sí? Los levitas no iban a tener una heredad, no iban a tener su tierra. Ellos iban a estar ministrando, iban a ser intermediarios entre el Eterno, el Todopoderoso, y el resto de Israel, ¿sí? Tenían un rol, un papel importante dentro de la comunidad. Y por eso los preceptos que ellos tenían que seguir eran todavía más estrictos que los de todo Israel. Entonces es siempre interesante ver esto. Nos comienza diciendo acerca de que una persona se contamina cuando va a un cementerio. Entonces un levita no podía ir a un cementerio simplemente porque se le murió, qué sé yo, un primo o un tío o incluso su mejor amigo. No podía ir,
solamente podía ir en caso de muerte de parientes muy cercanos, ¿sí? Él no podía descubrirse la cabeza ni rasgar sus vestidos, todas estas señales de luto que se llevaban a cabo en el antiguo Medio Oriente. No podía tomar a cualquier mujer como esposa, tenía que ser una mujer virgen de Israel, ¿ok? Era alguien especial. Eh, Ninguno de los descendientes de Aarón podía tener ningún defecto físico, y eso también es interesante, si iba a ir a ministrar en el templo. ¿Okay? Y uno dice, pero ¿cómo que no importa qué es lo que hay adentro? ¿Sí? Que ¿cómo se va a discriminar de cómo la persona es físicamente? Y bueno, aparentemente hay algo ahí también que tiene una connotación espiritual. ¿Okay? Hay que reconocerlo, nos guste o no nos guste. Eh, Ningún varón que sea ciego, cojo, mutilado, sobrado, no sé qué significará, ninguno que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano. Estamos hablando de descendientes de Aarón, ¿okay? Que les salió alguien así, no estamos hablando de cualquier persona de Israel, un descendiente de Aarón, que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Si cualquiera de estas cosas sucedía o alguien tenía una de estas características físicas, no podían entrar a ministrar en el tabernáculo y no podían comer de los sacrificios tampoco. Entonces, bueno, así es como comienza la para allá y quiero pasarle la palabra a Miguel. Sí, respecto a esto que estás mencionando, Svi, me parece interesante que uno siempre tiende a pensar que Dios era discriminatorio en el sentido de desechar a los feos o a los defectuosos. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la santidad, en el término de la perfección suya, que Dios es perfecto y nada que sea imperfecto puede permanecer en su presencia. Entonces, más bien este mandamiento lo vemos es como una manera de proteger a aquellas personas que por la razón que fuere tenían algún defecto. De esa manera ellos no se expondrían a ser destruidos, como fue el caso de Nadab y Abiú, que si bien no tenían defecto, pero hicieron algo que era incorrecto y simplemente la presencia de Jehová los destruyó. Entonces yo veo que es la grandeza del amor de Dios para estas personas. Mire, no se exponga porque a esta perfección porque no es compatible con nada que tenga defectos. Y por otro lado, sí me llama mucho la atención la vara tan alta de demandas que hay en cuanto a justicia y carácter de los líderes de la nación. Es lo que uno esperaría de cualquier líder en cualquier parte, ya sea en una comunidad, empecemos por una comunidad local, como de un líder de un gobierno de la ciudad o de un gobierno nacional. Uno quisiera ver allí modelos de personas con un carácter justo, con un carácter íntegro, no que fueran perfectos en su totalidad, pero sí que, oiga, por lo menos trataran de serlo, ¿no? Apuntaran a aquello. Lamentablemente hoy tenemos todo lo contrario. La gente que está en el poder, aún dentro de las iglesias. Ayer estaba leyendo en estos días una noticia de un escándalo terrible que hay en México por un juicio que hay contra un pastor que tenía no sé cuántas comunidades, iglesias y todo, y está saliendo a la luz que el tipo abusaba de las niñas que le traían allí para hacer consejería y todo esto. Entonces, digo, aún en las iglesias hay esa corrupción. Ahora, ¿qué vamos a decir de los gobiernos? Usted abra cualquier periódico hoy en día, escuche cualquier noticiero y se va a dar cuenta de la cantidad de cosas escandalosas que hay. Entonces, simplemente quiero hacer referencia a un par de términos de expresiones hebreas. Una es Hilul Hashem, que significa que el sacerdote no debería hacer nada que pudiera deshonrar el nombre Hashem, el nombre de Jehová.
Él debiera guardarse de toda apariencia de mal, de toda acción que pudiera dar a entender que él, como representante de Jehová, estaba profanando el nombre. Y más bien se le recomienda que actúe de la manera opuesta, que es Kiddush Hashem, o sea, santificar el nombre de Jehová con todas sus acciones. Entonces, mire, esto es simplemente una motivación para todos los que nos están escuchando. Nosotros somos un pueblo apartado, y el que seamos un pueblo santo o apartado, acuérdese que santo significa, es lo opuesto de común. O sea, nosotros no somos común, nosotros somos un pueblo separado para desarrollar un carácter conforme al de Jehová. Y nuestra responsabilidad es eso, Kiddush Hashem, es traer honra al nombre de Jehová. Entonces, cuide su vida, construya su credibilidad, construya su reputación y la de su familia, de tal manera que usted pueda traer honra y honor al nombre de nuestro Padre cada vez que la gente lo conecta a usted con Él. Amén. Qué bonita esa reflexión que nos comparte el hermano Miguel. Y ya para ir avanzando, bueno, antes de ir avanzando, nada más una observación más. Como el orden que aparece en esta parashá, santidad de los sacerdotes, santidad de las ofrendas. Nos mencionaba el hermano Tzvi, no podemos llegar con una ofrenda que esté en mal estado. Un sacerdote no podía presentarse si estaba en mal estado, incluso físicamente hablando. Y al final de la parashá se nos habla de también esa santidad para con el nombre de Jehová, ¿verdad? Entonces yo veo como esa secuencia. El otro aspecto que les quería marcar aquí o señalar rapidísimo, es que se nos dice los sacerdotes: no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Lo mencionó también el hermano Tzvi, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo soy Jehová, el que los santifico. Y la observación aquí es que, a diferencia de los sacerdotes, sabemos que en lo que respecta a la descendencia davídica, ¿sí? En la casa de David, por ahí aparece Rahab, ¿sí? La prostituta, que viene a ser la abuelita de Ruth y eventualmente del rey David, y entonces Yeshua. Pero qué interesante que no se haga esa... ¿cómo podríamos decir? No se nos señale eso con respecto a la parentela mesiánica, pero sí a la línea sacerdotal, ¿verdad? Me llama la atención que Jehová haga esa distinción. Y bueno, más adelante ya se nos decía también que el sacerdote podía comprar esclavos, un tema muy interesante, lo hemos hablado en muchos programas. Y más adelante entramos a este temazo acerca de las fiestas solemnes de Jehová, que quisiera pues escuchar, los hermanos. ¿Qué nos dicen las escrituras? ¿Qué se nos menciona en esta parashá? Hermano Miguel, hermano Tzvi, acerca de las fiestas solemnes. Sí, bueno, primero para poner atención, este es un capítulo que hay que saber, es como que siempre se va este capítulo para saber cuándo son las fiestas, para tratar de entender el calendario. Ese es un capítulo para recordar Levítico 23, ¿sí? Independientemente de las parashot. Pero interesante cómo viene en el contexto de estas ordenanzas a los sacerdotes. Porque recuerden que todo el tema de las fiestas está centrado en el culto de Israel en el templo. ¿Okay? 3 veces al año hay que ir a Jerusalén, todo varón. Hay que ofrecer estos sacrificios, ¿sí? Entonces, también es un detalle que se le da a los sacerdotes, a la casta sacerdotal, para poder ministrar en el templo. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces nosotros aprendemos de eso, pero principalmente se le está siendo dado a los sacerdotes, porque ellos son los que le tienen que enseñar al pueblo acerca de esos tiempos.
no es que cada uno tenía una Torá de bolsillo, ¿okay? Solo sabían algunos rumores que sus padres le contaron, ¿sí? Esto es lo que sucedió en Egipto, nos sacaron de aquí, vamos aquí, no es que sabían, viste, números 24, ¿no? No existía esto por muchísimos miles de años hasta que llegó a ese punto. Entonces, una de las cosas principales, hay realmente tanto para decir sobre este capítulo, pero lo principal, cuando empieza el capítulo, ¿okay? Háblale a los hijos de Israel y le dirás que estos son los Moadim, ¿okay? Esta una palabra clave, Moadim, y también dice que se llamarán Mikra Kodesh, que esa es otra terminología que se da en hebreo. Y Mikra Kodesh, que déjame ver, en español está traducido como una santa convocación. ¿Okay? Santa convocación. Mikra viene de la palabra, la que es traducida como convocación, es un llamado. ¿Okay? Un llamado, viene de llamar. Y la palabra Kodesh, sabemos que está traducida como santidad, que significa de ser apartado, ¿sí? Entonces, es un llamado de santidad, ¿ok? Un llamado que es apartado, ¿ok? Como esas veces en el año donde se hacían esos llamados, ¿ok? Y Moed es lo que es traducido como fiesta solemne. ¿Okay? La palabra fiesta no está ahí, la palabra fiesta es Hag en hebreo, no aparece ahí. Había 3 Hag, 3 Hagim, que son esas 3 veces que se iba a Jerusalén, pero todos, fuera de estos 3, todas las fiestas son llamadas Moadim. Y Moadim, la palabra para tiempos señalados, bueno, también es digna de hacer un estudio por sí mismo, pero sí, Harold. Una consultita. Ahora que mencionas eso, porque aquí en el texto, perdón, se nos menciona el Shabbat como tal. ¿Podríamos incluir el Shabbat como una fiesta solemne también? Dado que... Y el Shabbat es, o sea, un Moed exacto y el más importante probablemente, porque empieza diciendo acerca del Shabbat, no solamente que está ahí como uno más, es el comienzo de todo. Recuerda que vimos cómo el Shabbat le es dado a Israel, incluso antes de todo esto. Nosotros ya hablamos cuando el maná había... no se podía recolectar el séptimo día, ¿sí? Entonces, ellos celebraron el Shabbat desde antes, ya se conocía. Bueno, sabemos que el Shabbat viene desde la creación, ese ciclo de 7 días, mucho antes de aprender sobre el resto de los tiempos señalados que son revelados posteriormente. Sí, Harold. Además de que se nos dice en Éxodo que es una señal, también sí, una marca, la marca del pueblo de Israel, ¿sí? Shabbat será una señal entre yo y mi pueblo, dice, se nos dice en el libro de Éxodo. Así es, y el punto es que también sucede lo más a menudo que todos los demás tiempos señalados, ¿sí? Entonces, cuando celebras un Pesaj, celebraste 50 Shabbats en el año, ¿ok? Y tenés un Pesaj. Entonces, esa relación sí hace que el Shabbat sea muchísimo más relevante porque está sucediendo más a menudo. Cierto. Tremendo, porque a veces como que pasamos por encima el tema del Shabbat y decimos, el Shabbat nada más, y no, más bien es una de esas Moedín, de las más importantes que vamos viendo con ese recordatorio semana a semana. Y bueno, se nos dan las especificaciones para cada fiesta. Como decía el hermano Spiste, este capítulo es clave, el capítulo Levítico 23, porque desde los rituales, sacrificios, qué se podía hacer, qué no se podía hacer para cada convocación santa, ¿sí? Y bueno, a medida que vamos avanzando también, vamos encontrándonos ciertos detallitos por acá con respecto al tema del aceite para las lámparas. Se nos da la especificación de cómo llevar a cabo este tema del aceite. Luego también se nos menciona el tema del pan de la
proposición, ¿sí? ¿Cómo Y era que? Harold, Sí, me gustaría también que vayamos por todas las fiestas para claro los que que sí, están cómo no. haciendo el estudio con nosotros. Cualquier cosa que tengan para comentar, pero podemos ir de manera secuencial. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Adelante, Entonces, adelante. decíamos que teníamos el Shabbat, ¿ok? Y el Shabbat es llamado también un Mikra Kodesh, una santa convocación. Entonces, es un tiempo en que también nos podemos congregar, si hay posibilidades, muy importante. Y luego comienza diciendo, ahora sí, de acuerdo al calendario, estoy en el versículo 5, el mes primero. Que recuerdas que el mes primero ya le había sido revelado a Israel que era el mes en que se salió de Egipto. ¿Okay? El Creador quiso que ese sea considerado el mes primero. De acuerdo a la tradición judía, sabemos que se celebran también Rosh Hashanah el primero del séptimo mes y dicen que hay dos comienzos. Es una tradición realmente. No tenemos esa información en la palabra escrita, pero no lo descarto, que puede ser que haya habido un comienzo del mundo, qué sé yo, y luego un comienzo cuando para los israelitas que cuenten ese calendario religioso, de acuerdo a los ciclos agriculturales, ¿okay? Porque recordemos, es la primavera, el primer mes. Entonces ahí se da la fiesta de Pesaj, que es el 14 al anochecer, y luego el 15 comienza Hag HaMatzot, que es donde se come matzá por 7 días, que estamos celebrando al momento que estamos grabando esto. El día primero y el día séptimo, recordemos, todos esos eran días en que se ofrecían sacrificios especiales, entonces por eso se le está dando ahora a los sacerdotes todas estas indicaciones. Después tenemos el día de los primeros frutos, ¿okay? Aquí comienza el ciclo agricultural, como decíamos, se comienza a contar desde aquí los días, ¿okay? Hasta Shavuot. Cuando hayas entrado en la tierra, esto es en el versículo 10, hay que traer al sacerdote una gavilla por primicia. ¿Okay? Después de hacer esta ofrenda, que es meneada, que se llamaba, o que él lo mecerá, luego se comenzaba a contar hasta lo que conocemos como Shavuot. Estoy en el versículo 15 y 16. Díganme si siguen y si tienen comentarios, muchachos, ¿eh? Un par de comentarios ahí que Sí, vas. Uno es que cuando se habla de Hamatzot, el mandamiento es comer pan sin levadura, porque mucha gente interpreta que, es que durante esa semana no puedo comer pan o no puedo comer pan con levadura. No, 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 la idea no es solamente no comer pan con levadura, sino comer pan sin levadura, porque eso de alguna manera nos lleva a una reflexión. Y la otra es respecto de la cuenta del Omer, que comienza entonces el día siguiente al Shabbat semanal que hay en la celebración de panes sin levadura, porque también se nos ordena contar las semanas y los días. Y es curioso, ¿no? Porque a diferencia de los conteos que normalmente todos hacemos cuando se acerca algún evento, uno siempre dice, uy, faltan 15 días para las vacaciones, faltan 14, faltan 13. Aquí vamos de manera ascendente, 1, 2, 3, 4, este es el cuarto día de la primera semana y se deben contar los dos dimensiones de tiempo, los días y las semanas, como de una manera que va creciendo la expectación hasta llegar al 50, que es cuando vamos a llegar al Shavuot, la fiesta de primicias, ¿no? Y así es. Sí, Harold. quería hacer una nota rápidamente, porque alguna gente nos consulta, ¿verdad? ¿Cuándo es que se da el comienzo, el conteo del Omer? Dado que la comunidad tal vez judía ortodoxa interpreta el Shabbat que menciona el mandamiento, lo interpreta como el Shabbat de la fiesta, ¿sí? El día 15, por así decirlo, del mes de Aviv. Y a partir de entonces es que
la comunidad ortodoxa empieza su conteo, ¿sí? Caso nosotros hemos entendido que viene siendo a partir del Shabbat de la semana, ¿sí? Entonces, una vez que se celebra Pesach, buscamos el Shabbat que continúa en la semana para luego empezar a contar esas 7 semanas y llegar al día 50, ¿cierto? Así es, y recordemos que había ya una discusión hace 2000 años acerca de cuál sería la cuenta, porque tal como tú mencionas, es el día siguiente al Shabbat semanal, pero ¿qué Shabbat semanal? Pues ningún lugar dice del Shabbat semanal dentro de la semana de Matzot. Eso es algo que nosotros concluimos por el contexto en donde aparece, pero la Cierto. comunidad de Esenia de Qumran, por ejemplo, consideraba ese Shabbat siendo el Shabbat posterior a terminada la fiesta de Matzot, no dentro de la fiesta de Matzot, ¿se entiende? Entonces, no sé si venimos a solucionar ese problema de manera conclusiva, pero lo que sí tengo a favor de este argumento y en contra del cómo lo veían los fariseos o el judaísmo tradicional y moderno, es que habla de contar los 49 días o 7 semanas. En el versículo 16 dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. ¿Se entiende? Entonces, sí, en el fariseísmo se consideraba que el primer Shabbat, que el día siguiente al Shabbat, ese Shabbat podía ser cualquier día de la semana porque el Shabbat era el primer día de la fiesta de Matzot. ¿Okay? Entonces, suponete que te cae una fiesta de Matzot un martes, ¿okay? Fue el día Shabbat de Matzot, entonces el día siguiente es el día miércoles, ¿okay? Y comenzarían a contar 7 semanas, pero cuando cuentas 7 semanas y el día 49 es un martes otra vez, eso no tendría sentido que diga hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, porque es solo martes. Claro. Ahí ya no tienes una fiesta ni nada. Entonces, por ese lado yo me inclino a que sí es correcto verlo como que Shavuot siempre va a caer un domingo, siempre va a ser un primer día de semana. Pero bueno, sí, interesantísimo. Más que eso es pensar cuál es el significado de ese progreso de 49 escalones. Harold, ¿querías decir algo? Hermano Miguel, adelante, por favor. Un detallito pequeño ahí también en favor de ese argumento es que, por lo menos en estas traducciones, en lo que yo he buscado, no aparecen los días de santa convocación de inicio y de terminación de las celebraciones denominadas como Shabbat. Dices día de santa convocación. El Shabbat, esa designación solamente la tiene el Shabbat semanal y también se le da al día de Yom Kippur. Ese día sí se dice, este es un Shabbat, pero a los otros no, por lo menos como digo, no sé si me corrija, si los días de santa convocación en la escritura son llamados Shabbat. Yo creo que no tengo ahora un versículo para decirle cuál es el contexto, si puede ser que aparezca en otro libro de la Torá en sí ese contexto, igual guiándonos porque no lo haya encontrado, yo me inclino a decir que temáticamente un día en que no se pueda hacer trabajo sería llamado un Shabbat. Es un día en donde no se hacen actividades. Entonces, a pesar de que no aparezca esa terminología Shabbat, yo no tendría problema en el argumento de llamarlo un Shabbat. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que hay una porción que le estaba buscando, no la encontré ahorita, donde habla que en ese día de santa convocación, que no es Shabbat semanal, dice, podréis preparar vuestros alimentos. No podréis hacer trabajo servil, pero sí puedes preparar alimentos. O sea, evidentemente es un día de reposo, pero no es de la categoría del Shabbat, que ahí no se puede trabajar y no se puede cocinar. Entonces, por eso pienso que significativamente, por lo menos en ese capítulo, no aparezcan mencionados esos días como Shabbats. Ok. Ajá, sí, buen punto. Luego, cuando avanzamos, tenemos el séptimo, llegamos al séptimo mes, ¿okay? Pues Shavuot había sido 50 días después de esa cuenta. Luego, llegamos al primer día del séptimo mes, es un día de reposo, ¿okay? Otra vez. Y es un día, porque hablaba justo del Shabbat, ese
También, entonces, el primero al séptimo mes, y es un recordatorio de trompetas, que es rarísimo, es un misterio. Este día no tenemos mucha información y es también una santa convocación en que no se hacía trabajo. A partir de ahí, es también una especie de cuenta, ¿okay? El mes séptimo es como un espejo del mes primero, y no es un espejo solo en las celebraciones del culto de Israel, sino también en los cielos, ¿okay? Porque tenemos el equinoccio de primavera y el equinoccio otoñal. Era exactamente un espejo en el cielo. Los días, el día y la noche tienen la misma duración, es el comienzo y el final del ciclo agricultural. ¿Okay? Entonces, tal como reconocemos, este es el primer mes, llega la primavera, el décimo día hay que separar un corderito, el día 14 a la noche se hace esto, el 15 comienza esto. De la misma manera, en el séptimo vemos ese espejo, ¿sí? Entonces es el primer día, es Yom Teruah, tradicionalmente es el día del llamado, o sea, esa trompeta representa el día del juicio, ¿sí? Yom Adin se llama también en la literatura rabínica, es el día cuando se decreta quién va a vivir y morir en el siguiente año. Entonces se empieza a desear unos a otros que seas inscrito en el libro de la vida. En Yom Kippur es cuando es sellado ese destino. ¿Okay? Están como esos 10 días, hablamos en otras ocasiones, los Yamim Noraim, los días terribles, ¿sí? Y no es casualidad que esto sea asociado también en la escatología cristiana como la fecha de la venida del Mesías, ¿sí? Tiene que ver con el juicio, lo que es el libro de Apocalipsis. Entonces, el primer día se empieza a contar otra vez, y luego a los 10 días del mes séptimo es el día más serio, se puede decir, del calendario, que es el día de Yom Kippurim, el día de expiación, también un día en que no se hacía ningún tipo de trabajo y día de completo ayuno, y un día en donde se afligían las almas. Y luego a los 15 días de ese mes comenzaba la fiesta de Sukkot, que es otra vez 7 días, tal como la fiesta de Pesaj, ¿ok? Una era cuando comenzaba la cosecha, tenías los primeros frutos ahí de la cebada, y Sukkot era cuando se cerraba ese ciclo y se cosechaban los últimos frutos, ¿ok? Ya llegados los meses de otoño y luego preparándose para el invierno. Ok. Y así damos conclusión al ciclo entonces de las fiestas. Hermanos, ya para el cierre, ahora sí de la parashá, ¿cómo está el tema de ese castigo que se menciona en esta porción de la escritura acerca de blasfemar el nombre de Jehová? Comentemos un poquito esto, hermano, sí, hermano Miguel. ¿Cómo estamos con esto? Yo estaba buscando ahora la terminología hebrea, porque acá, sabes, es muy interesante. ¿Tienes el versículo exacto? Estoy en el 10. El 10 empieza Primero hablando habla de un acerca. hijo de una mujer israelita Ujú, y la mujer egipcia, ¿ok? Lo cual interesante también para entender el contexto. correcto. Sabemos que está ese Erev Rab, salió esa gran multitud junto con los hijos de Israel. Entonces, no hay nada en contra de ninguna etnia, ya como sabemos que en el monte Sinaí se dijo, no habrá una sola Torá para ti y para el extranjero. La idea era que estemos todos en la misma página, pero interesante, hijo de un egipcio. ¿Okay? Entonces, culturalmente, ese chico va a crecer con ciertos valores que no hubiese tenido con un hebreo. ¿Okay? Entonces, dice que lo blasfemó el nombre y maldijo, que eso es lo que dijo. Blasfemó el nombre y maldijo. Y acá es interesante esto porque en hebreo dice el nombre, dice Hashem, obviamente, Hashem. Entonces sabemos que en el judaísmo Hashem es Yud Hei Vav Hei, el nombre, el tetragramatón. Y de aquí muchos interpretan
que tiene que ver con la pronunciación o expresión del nombre, lo cual esto sería, porque sabemos que hay una prohibición rabínica acerca de decir el nombre, y interesantemente este es uno de los versículos de donde sacan esa base o fundamento. Y acá dice, o sea, la palabra blasfemó sería la que hay que buscar en el hebreo para estar un poco más cerca de qué significa. Y no sé si vamos a poder dilucidar este misterio en los 2 minutos que quedan de programa. Tal vez hacer Porque conciencia. esta palabra, o sea, hay como mucho, sí, pero para que sepan, aparece 25 veces la palabra y es traducida como maldecir, blasfemar, expresar, cargar, perforar, señalar, ¿ok? Muchísimas cosas distintas. Por ejemplo, esta palabra es utilizada cuando en Génesis 30 le dijo, no me acuerdo ahora de quién está hablando, puede ser Labán, dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y esa palabra señálame es la misma palabra que ahora está utilizada para blasfemar, o sea, no tiene nada que ver, así es que tan lejos estamos. Interesantemente, también aparece en Isaías, ¿okay? Y esto lo vi en un comentario rabínico, porque aquí sí está conectado con nombrar o decir, o sea, en favor de esta opinión rabínica que tiene que ver con decir. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Que ese nombrará es el mismo versículo que tenemos cuando dice que ese hombre hijo del egipcio blasfemó. ¿Okay? Entonces no está utilizado con una connotación negativa en Isaías o en otros versículos. Por eso, interesante, si tiene que ver con tal vez pronunciarlo y también maldecir o uno o una combinación, no sabemos, pero sí es digno de bastante estudio y hay bastantes comentarios acerca de esto en la literatura. Bueno, hermanos, más bien motivarlos a seguir buscando, a seguir investigando y nada más ya para el cierre, hermanos, estas mismas palabras que nos comentaba el hermano Tzvi, las encontramos ahí mismo, justo al final de esta parasha, en el versículo 22, se nos dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Como dando a entender de que sin importar quién blasfeme o maldiga el nombre de Jehová, va a haber una consecuencia. Y aquí la consecuencia fue fatal, sí, fue la muerte, apedrear a este muchacho, ¿verdad? Entonces, muy interesante, se presta para el estudio. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio de comentario de la Parashá. Muchísimas gracias, hermano Tzvi. Muchísimas gracias, hermano Miguel, porque, wow, cuánto podemos extraer de esta porción y cuánta riqueza, cuánta sabiduría y cuánto entendimiento. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Nuevamente, hermano Miguel, hermano Tzvi, muchas gracias a ustedes, hermanos que nos escuchan. Los esperamos. Hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.